Cada mañana, 20 minutos, primera edición. Para arrancar el día informado. 20 minutos, primera edición. La información necesaria para cada día. En CSI Mortgages trabajamos para ti. Buscamos las mejores opciones de hipoteca para que pagues menos y disfrutes más. Fabián Brizuela, CSI Mortgages, experiencia y resultado a tu servicio. 289-236-2773. Buen día, es un placer enorme estar con ustedes en esta mañana absolutamente de lunes. Arrancamos este lunes 24 de febrero. Diana, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos. Muy buenos días, Fabián, y muy buenos días a toda la audiencia de Hola Toronto en esta semana, como decíamos hace un momentito, muy especial, que promete. Es una semana que promete en términos informativos aquí en Canadá, sobre todo con todo el tema político en Ontario y a nivel federal, pero también con noticias internacionales muy importantes. Claro que sí, claro que sí. Vamos a arrancar con una pregunta, Diana, Sí. y me parece que está bueno arrancar por acá. La participación latina en el voto. ¿Por qué los latinos no participamos mucho en las votaciones? Número uno. En las pregunta elecciones número aquí uno. en Canadá. En Canadá, sí, las elecciones en Canadá, ya sean provinciales o nacionales. Número dos, ¿por qué no tenemos tantos candidatos latinos en general? Si bien hay algunos, pero ¿por qué no tenemos más representantes latinos, no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es decir, ¿por qué los latinos no participan tantos en las elecciones en Canadá a nivel provincial o a nivel federal? Bueno, lo primero es que deberían. Claro. Lo primero es eso, que deberían. Pero yo creo que todavía hace falta mucha formación política en nuestra comunidad, porque hay otras comunidades que están mucho mejor representadas que la comunidad latina en los parlamentos, tanto provinciales como a nivel federal también. Y es un tema de que la gente se motive a participar. Y lo que yo me he dado cuenta, Fabián, en el tiempo que llevo aquí, es que no es tan difícil ganar unas elecciones en Canadá, sobre todo en ridings que son pequeños. O sea, hay candidatos que ganan con 2,000 votos, con 3,000 votos. Claro. Y cuando tú ves esos números, tú dices, pero no es tan difícil realmente. Entonces es un tema de motivación. Vos sabés que yo tengo una teoría, a mí me parece, me parece que primero venimos con el desencanto político que muchas veces, y el cansancio político que suele ocurrir de nuestros países, ¿no? El cansancio de que hemos escuchado a nuestros abuelos a decir, ya van a venir tiempos mejores. Escuchamos a nuestros padres decir, ya van a venir tiempos mejores, ahora sí es el momento bueno. Sí. Y todavía seguimos escuchando a hermanos o a contemporáneos que suelen decir y siguen diciendo, ya van a venir tiempos mejores. Es decir, siempre esa idea de, ¿no? Entonces me parece que el desencanto político de Latinoamérica creo que se traslada parte acá. Y el descrédito, que claro. que para muchos de nosotros política es sinónimo de algo sucio. Tal cual. Sinónimo de corrupción, sinónimo de abusos. Entonces, como que uno no quiere identificarse con eso. Pero esa es la manera en la que se logran puestos de poder puestos de decisión, sobre todo. Estar en el lugar de la toma de decisiones para tú ayudar a tu comunidad. Claro, y lo otro que a mí me parece es que como en Canadá el sistema político, digamos, influye en lo económico, obviamente, pero no influye de una manera de que el timón gira 180 grados de golpe o 360, lo que suele ocurrir en nuestros países, que asume un presidente y a los 2 días podés tener otra moneda, podés tener cualquier otra cosa, es decir, de golpe algo cambió, de golpe, ¿no? Entonces a mí me parece que también tiene que ver con esto, es decir, económicamente no hay un recambio en lo económico, que es para mí el principal motor e impulsor de la participación política. Porque si nosotros, no es así, pero digo yo, si ganara fulano o ganara mengano, incluye en tu bolsillo o influye en tu bolsillo $500 más por semana o $1,000 menos por semana,
yo te aseguro que van a ir a votar. Es decir, Claro. que este candidato te promete $500 más y este te promete $1,000 menos. Pero cada uno con sus pros y sus contras. Yo te aseguro que iría a votar la gente. Es decir, cuando hay directamente hay una influencia en lo económico. Y yo creo que también puede tener un poco que ver con entender mejor el sistema político, porque en casi todos nuestros países de Latinoamérica lo que hay es un sistema presidencialista. Claro. Aquí el sistema es distinto y los parlamentos de las provincias y el Parlamento Federal tienen mucho poder en la toma de decisiones. Es donde se toman las decisiones. Absolutamente. Entonces, entender el sistema político canadiense también es importante para nuestra comunidad. Y hablando de eso, justamente hay elecciones en Ontario. Claro, esta semana tenemos elecciones en Ontario el próximo jueves, pero ya hay votación anticipada, o sea que ya muchos ontarianos han empezado a votar. ¿Ya lo hiciste tú? Ya lo hice, ya lo hiciste. Pues ahí está. Yo vi filas incluso este fin de semana en el centro que está cerca de mi casa, vi personas ya votando, o sea que el proceso arrancó. El día D es el jueves, pero el proceso ya arrancó y lo que están indicando las encuestas es una victoria fácil de los conservadores progresistas, del premier Doug Ford, sobre los demás partidos, pero con un avance importante para los liberales, que habían quedado relegados a un tercer lugar. Y lo que están indicando las encuestas, ya veremos el jueves, ¿verdad? Lo que están indicando las encuestas es que va a subir, a convertirse en la oposición oficial el Partido Liberal. Mira, bueno, eso es un avance, ¿no? Realmente un avance. Para los liberales sí, que habían quedado terceros. Sí, o sea, claro. Es que las elecciones de Ontario, las pasadas, fueron un descalabro para los liberales. Bien. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que no han recibido el cartoncito para ir a votar, ¿no? La carta, que es para algunos es elemental, porque se recuerdan que tienen que ir a votar. Bueno, si no la ha recibido, vaya al centro de votación con su documento de identidad, puede ir con su licencia y nada más. Y nada más. Si su licencia tiene un domicilio y no está actualizado el domicilio, puede ir con algún impuesto, algo que certifique del lugar, ¿no? Pero generalmente tiene que ser del área. Es decir, si sos del área de Mississauga o sos de Toronto, tenés que votar más o menos en el área, ¿no? Pero nadie debe quedarse por fuera de la participación ciudadana, que es lo que va a marcar estas elecciones rápidas, no ha habido tiempo ni de hacer campaña. Un mes y algo de campaña es lo que hemos tenido aquí en Ontario. Mira, según Nanos Research, en el día de hoy, el apoyo está de la siguiente manera. Los conservadores progresistas de Doug Ford, 43.8%. Los liberales de Bonnie Crombie, 28.8%. Y el NDP, 19.6%. El Partido Verde, 5.1%. Y los liberales han estado creciendo más a expensas del NDP. Más que quitándole votos a los conservadores progresistas, es al NDP que se lo están quitando. Mira. Y a nivel nacional, Diana, ¿cómo estamos? Porque a nivel nacional, ayer hubo debate, ¿no? O en estos últimos días. Esta noche es el debate. Esta noche hay debate para la carrera por el liderazgo liberal. Esta noche van a debatir Mark Carney, Chrystia Freeland, Karina Gould y los demás candidatos que aspiran a convertirse en el sucesor de Justin Trudeau. Esta noche es el primero, que es en francés, y mañana es el debate en inglés. Ambos se van a realizar en Montreal y bueno, va a haber mucha atención sobre ese debate. Ellos hasta ahora, fíjate que han sido muy consecuentes y considerados unos con otros, los candidatos del Partido Liberal, porque tú no has visto ataques frontales, por ejemplo, de Freeland a Carney o de Carney a Freeland. Así que puede ser interesante ver lo que va a pasar esta noche, pues ya estamos en la recta final también. Las elecciones por el liderazgo liberal son el 9 de marzo y eso está a la vuelta de la esquina. Oh, sí, claro. Esto va a poner temporalmente un nuevo primer ministro y luego iremos a las elecciones a nivel nacional, ¿no? Que lo que se está especulando, y Carney no lo ha desmentido, es que si él es quien gana, que es el que está puntero en las encuestas, si él es quien gana, él mismo va a llamar a elecciones. Y él no lo ha desmentido, se lo han preguntado los periodistas y él lo que ha dicho es, si necesitamos un mayor mandato, vamos a hacer lo que haya que hacer. Bien.
Y eso le ha cambiado completamente la estrategia y la narrativa y todo, tanto a los conservadores como al NDP. Porque recuerda tú que antes de que renunciara Justin Trudeau, e incluso después de que renunciara Justin Trudeau, lo que ellos decían era, inmediatamente el Parlamento regrese, vamos a votar para que hayan elecciones. Claro. Pero ahora resulta que parece que los que quieren elecciones son los liberales por el repunte que han tenido en las encuestas después de la renuncia de Trudeau y después de todas las amenazas de Donald Trump que han hecho que otra vez mucha gente vuelva a cerrar filas con los liberales. Absolutamente, absolutamente. Los liberales que siguen teniendo a Trudeau como primer ministro, que está ejerciendo muy activamente este año, ya en las últimas semanas del ejercicio de la primera magistratura del país, y Trudeau tiene encuentros en Ucrania, ha estado en Europa, tiene reuniones con líderes europeos y demás. Sí, esta semana, como tú acabas de mencionar, esta semana él va a ir a Ucrania para el aniversario de la guerra. Y es simbólico que lo haga, que vaya en este momento en que Donald Trump está ahora tratando de reescribir la historia, diciendo que Ucrania fue la culpable del inicio de la guerra. Entonces es un espaldarazo a Zelensky de parte de Justin Trudeau. Y bueno, eso será interesante también. Absolutamente. Trudeau promete vehículos militares, dinero ruso confiscado en Kiev en el aniversario de la invasión. Así que Trudeau y una docena de otros líderes mundiales están hoy justamente en Kiev para conmemorar el tercer aniversario de la invasión rusa. Por más que trate Donald Trump de reescribir la historia y decir cosas que absolutamente no son, ¿no? Sí. Y esto busca de una u otra forma que los comentarios de Trudeau, que no abordaron la posible membresía de Ucrania en la alianza militar de la OTAN, que otros líderes han estado pidiendo en la cumbre actual. Mira, otra información que tiene al mundo con los ojos abiertos y muy atentos es la situación de salud del Papa, que este fin de semana tuvo una crisis. Después de que el viernes habían dicho que el Papa no estaba en peligro de muerte y que había tenido una mejoría leve, pues el sábado el Papa tuvo una recaída, tuvo una crisis respiratoria. Y en el día de ayer, además, a todo su cuadro clínico, que es bastante complejo de neumonía bilateral, se agregó una insuficiencia renal. Entonces, en el día de hoy, el parte del Vaticano lo que dice es que él tuvo una noche tranquila, pero que su estado sigue siendo crítico y que su pronóstico es reservado. Uh-huh. Bueno, fíjate que en ese tema, el Papa Francisco, que tiene 88 años, sí. Asumió en marzo del 2013. Ya era un papa, en un principio era un papa de transición. De transición, así se le llamó, un papa de transición. Un papa de transición que ha metido mano por todos lados. Uh-huh. Algunos lo critican de que ha sido el ejercicio de un papado bastante ensimismado en él. Ha desbaratado varias oficinas que estaban al lado de él, ¿no es cierto? Ha dejado de lado las actividades de algunas oficinas, algunos otros lugares donde ejercían algún poder, algunos sacerdotes o parte de la curia. Uh-huh. Se ha enfrentado en su papado, se enfrentó y se ha enfrentado y se sigue enfrentando a muchos conservadores, pero hay más que nunca incertidumbre de un cónclave. Claro. ¿No? Porque la iglesia está dividida, con grandes tensiones internas. Es más imprevisible que nunca el tema del cónclave, porque tiene una composición inédita, por primera vez, en número de países, en número de cardenales, que además son muy desconocidos, se desconocen entre ellos. Uh-huh. Y por primera vez hay un temor de intentos de injerencia en campañas de desinformación y bulos en redes sociales, lo que nunca ha pasado en la iglesia. Y es muy interesante porque de los 138, creo que son los cardenales que pueden votar, 110 los ha elegido
elegido en esta nueva camada, en estos últimos 11 años, los ha elegido Francisco. Bueno, eso debería entonces dar la expectativa de que podría ser alguien en su misma línea, un poco más progresista dentro de la Iglesia Católica, pero como tú mencionas, él ha tenido mucha oposición dentro de la misma Iglesia, de sectores más ultraconservadores, sí, claro, que le han criticado sus posturas de apertura, por ejemplo, con la comunidad LGBT. Sí. El papel de la mujer dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y bueno, sí, el Papa está vivo, pero se están haciendo muchas conjeturas en este momento. Absolutamente. Fíjate que cuando se celebre, en algún momento se va a celebrar el cónclave. Claro. En el 2005 hubo 4 votaciones, ¿no? Con el tema de Ratzinger. Uh-huh. En el 2013 hubieron 5 votaciones. Uh-huh. La más difícil fue la de 1978, que fueron 8 votaciones, 8 giros de votaciones. Ahí fue cuando eligieron a Juan Pablo. A Juan Pablo, sí. Porque terminaron eligiendo a un desconocido y joven, uh-huh, ¿no? Te creo que tenía 59, 60 años, Karol Wojtyla. Sí. Que marcó una época, Guerra Fría, uh-huh, y demás, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Otra pregunta de estos días es si Jorge Bergoglio, el pontífice más anciano desde León XIII, que murió con 93 años en 1903, renunciará si no se ve con fuerzas. Uh-huh. Desde la dimisión de Benedicto XVI es una posibilidad real. De hecho, él ha dejado una carta de renuncia, que se sabe que está esa carta, en el caso de que él mentalmente no puede ejercer, no físicamente, mentalmente no puede ejercer el papado. Ese rumor ha estado corriendo y se lo ha preguntado a los portavoces del Vaticano, que por el momento han descartado esa posibilidad, que lo han negado, pero su situación de salud yo creo que es la que va a determinar lo que ocurra aquí, si el Papa puede sobrepasar o no este cuadro clínico complejo, como lo ha descrito su propio equipo médico, en el que él por lo menos anoche parece que pasó una noche un poco mejorcita, sí, que las 2 anteriores, sí, sí, pero que él no está fuera de peligro. Él no está fuera de peligro. Ahora, es increíble. Él ha podido, podremos llegar a decir, atomizar, uh-huh, la votación y no dejarlo tanto en manos de los europeos. El tema de la votación del cónclave, ¿no? Hay de 71 países, 138 cardenales electores de 71 países. Uh-huh. Han nombrado 110 de los 138, como te dije. Sí. El 79%, frente a un 23% solamente que había votado o había elegido Benedicto XVI. ¿Quiénes serán los papables? Claro, ¿no? A propósito de ese tema, y ya lo hablaremos un poquito más adelante, pero ayer se realizaron los premios del Sindicato de Actores, el SAG Award, sí, que es como la antesala de los premios Oscar. Ganó Cónclave. Claro, la película Cónclave ganó el mayor premio de los SAG Award, que es el premio al mejor elenco, y se lo ganó Cónclave. Si no ha visto esa película, véala. Claro, el Cónclave es el lugar, digamos, es la forma que se le llama la reunión de los cardenales para elegir al Papa. En esto hay nombres que suenan, hay italianos, uno de los que mayor posiblemente tendría, sería el que es hoy por hoy el secretario de Estado, que es Pietro Parolin, de 70 años. Matteo Zuppi tiene 69 y es el arzobispo de Bolonia. Y después hay uno muy, muy joven, que es franciscano y es patriarca de Jerusalén, y que lo estarían viendo por la implicancia hoy por hoy, la importancia que le ha dado sobre todo el Papa con las críticas a Donald Trump y demás con el tema de Medio Oriente, ¿no? En este sentido, hay un franciscano que se llama Pier Battista Pizzaballa, tiene 59 años, es la misma edad que tenía Karol Wojtyla, y que es un gran conocedor de la política internacional. Uh-huh. Y luego suena un filipino, Luis Antonio Gokim, de 67 años, de madre china. Así que bueno, veremos qué ocurre. Ahí, digamos, se empiezan a sacar conjeturas. También hay un gran trabajo por parte de los medios de comunicación, como decíamos el otro día, porque puede ser muy larga el proceso
Todo esto depende de la recuperación o no del Papa, ¿no? Pero bueno, hay muchos medios ya que están buscando lugar en Roma para tener una estadía larga por todo lo que puede llegar a venir. Así mismo. Mire, y regresando aquí a la ciudad de Toronto, el Toronto Pearson dio a conocer que ya después de una semana completa de retrasos, cancelaciones de vuelos, interrupciones, producto del accidente aéreo que hubo a principios de la semana pasada, finalmente el aeropuerto ha regresado a la normalidad. Ellos publicaron el siguiente mensaje en X que dice que esto fue ayer, que desde hoy hay 486 vuelos de salida programados y 500 vuelos de llegada al aeropuerto Pearson de Toronto, y dijo que a las 9 de la mañana las aerolíneas habían cancelado solo el 1% de los vuelos de salida y el 2% de los vuelos de llegada. Esto después de que hubo un accidente en el aeropuerto y que una de sus pistas principales estuvo cerrada durante una semana completa. Ya finalmente el aeropuerto Pearson regresa a la normalidad y los que han viajado en los últimos días saben de lo que estamos hablando. Claro. Porque fueron retrasos en los vuelos de 5 horas, de 6 horas, los que no fueron cancelados. Sunwing canceló cantidad de vuelos la semana pasada en una temporada que es alta para el turismo a los destinos de sol. Muchísima gente que se quedó varada en esos destinos, en México, en el Caribe, en otros lugares, en la Florida, esperando a que sus vuelos fueran reprogramados para poder regresar. Bien, este fin de semana salió una nota a nivel internacional que tiene que ver con Donald Trump. Salió una columna de opinión en el New York Times que decía todo cambió desde Donald Trump. Canadá dice, parece que bienvenidos a la nueva irrealidad, dicen por allí, ¿no? Canadá no es más el aliado de Estados Unidos, es un enemigo. Europa no es una democracia, es una tiranía. Ucrania invadió Rusia. Rusia no invadió Ucrania. Zelensky es un dictador y Putin un defensor de la paz. Sí, no, un demócrata ahora, para quisiera decir Donald Trump que sí, porque a lo mejor las elecciones en Rusia son un dechado de libertad. A los opositores no los meten preso y no los matan. Incluso hubo unas medidas, una mirada, a mí me parece muy extremista, ¿no? Pero una mirada que lo que alguna vez hicieron el pacto entre entre Hitler y Stalin en 1939 cuando se repartieron Polonia. Entonces dice que estamos todos locos y sin participación de Polonia, obviamente en ese momento, ¿no? Mira, así que bueno. Por último, en el plano internacional, importante el resultado de las elecciones en Alemania ayer, donde la derecha se alzó con el triunfo. Friedrich Merz es el que ya se perfila como el próximo canciller de Alemania, y aunque la extrema derecha no quedó en primer lugar, o sea, no serán ellos quienes formen gobierno, es un avance grandísimo de la extrema derecha. El avance más grande que han tenido desde la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Quedaron en segundo lugar y ahora hay que ver con quiénes se va a aliar la derecha para hacer ese gobierno de mayoría en Alemania. Y es el descalabro también más fuerte que hayan tenido los socialdemócratas en ese país. Por lo menos se fue el miedo de que iba a ganar la extrema derecha. Se fue el miedo de que iba a ganar la extrema derecha, pero todavía no se sabe bien con quién se va a aliar. Y seguramente se va a aliar con la derecha para formar gobierno. Y el hecho de que en un país como Alemania, que desde la Segunda Guerra Mundial, desde todo lo que vivieron con el nazismo, tomara medidas tan importantes para erradicar eso del país, un regreso de la extrema derecha, es extremadamente significativo en un país que durante décadas y décadas ha sido socialdemócrata. Claro, y el motor económico de Europa. De Europa, sí. Entonces los ojos estaban puestos allí. Vamos a ver también cómo responden los mercados en el día de hoy a esto. Se cree todo que es muy probable que haya una alianza con el partido que está en tercera posición, digamos, para que le dé un poco de estabilidad a ese gobierno, ¿no? De hecho, no se descarta que la derecha se alíe con el partido saliente, con los socialdemócratas, para hacer un gobierno de mayoría. Sería muy inteligente porque sería un gobierno más plural. Claro.
Pero ya veremos cuál es la elección de Friedrich Merz. Apréndanse ese nombre, me lo tengo que aprender yo ahora. Friedrich Merz. Así que bueno, allí un poquito la información del día de hoy, como para que sepan por dónde va en lo nacional, en lo provincial, lo internacional también, en una mañana de este 24 de febrero con una máxima para Toronto de 4 grados, para Ottawa hoy una máxima de 3 grados, Montreal también va a tener una temperatura positiva en el día de hoy de 3 grados, Quebec tiene 0 grados, como diría mi tía, ni frío ni calor. En Calgary van a tener una temperatura para el día de hoy de 10 grados positivos. Vaya. Muy buena, muy buena. Ahí están en primavera ya. Claro, y en Edmonton 6 grados en el día de hoy. Así que me parece muy bien. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Nosotros continuamos.